Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorio. A todas las personas que habitan y caminan los territorios de la Colombia profunda, sabemos que narrar es volver a vivir y por ello, por el regalo de su memoria, estaremos siempre agradecidos. En su experiencia de la guerra, en su sufrimiento, en sus luchas y resistencias, anida la esperanza de la no repetición de una nación en paz, justa, orgullosa de su diversidad y reconciliada desde las raíces de la verdad. Presentación. El libro que usted tiene en sus manos pertenece al tomo territorial del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. De ahora en adelante, la Comisión. El problema del territorio para Colombia es capital, y el conflicto armado colombiano no se puede pensar si se sustrae al mapa de su territorio. Por eso, si queremos comprender las causas, desarrollos y persistencias del conflicto armado, tenemos que entender una historia que ha sido dictada, en buena parte, por la a veces difícil y a veces amable geografía del país, alrededor de la cual se ha construido el tejido político, socioeconómico y cultural de las regiones. El esclarecimiento de la verdad implica reconocer y comprender cuáles fueron las dinámicas territoriales que permitieron el desarrollo del conflicto armado que asoló el país en la segunda mitad del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI, cuya persistencia aún sufrimos. En los 14 libros que lo componen, el tomo territorial se propone levantar dicha cartografía y presentar los hallazgos relacionados con las preguntas por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que sufrieron las poblaciones en cada uno de los territorios priorizados y los impactos que éstas generaron, los desenlaces territoriales que tuvo la guerra, las poblaciones y los proyectos políticos más afectados y los intereses de quienes se beneficiaron. También se propone responder preguntas por la incidencia de los contextos regionales y su relación con el centro político del país en el desarrollo de la guerra en distintos territorios y entender los factores que ayudaron a explicar la continuación de la violencia en ciertos territorios después de la firma del acuerdo de paz. Este tomo tiene la clara voluntad de ser leído en los territorios. Pretende ofrecer a las víctimas y a los ciudadanos de las regiones del país una narrativa que abarque el arco de la guerra en cada región y que refleje el proceso de escucha que ha llevado a cabo la comisión en los distintos territorios. El espíritu que guía estas narraciones es la búsqueda por aportar una base común sobre lo que nos ha sucedido y brindar de vuelta a las regiones un espejo sobrio, respetuoso y solidario del dolor expresado en las voces de las víctimas que ofrecieron a la comisión su testimonio, como también las de los excombatientes, responsables y testigos, para comprender las complejidades y el claroscuro que construye la historia. Por ello, los 14 libros que componen el tomo, cada uno de los cuales a propósito ha sido trabajado con paciente dedicación por un equipo de investigadores desde la región narrada, quieren circular en ellas de mano en mano. Su callada ambición es la de ser leídos por todas las generaciones, sobre todo por las más jóvenes en el propio territorio. La comisión quiere hacer de este tomo un homenaje a Alfredo Molano Bravo, quien orientó hasta su muerte el despliegue territorial. En sus conversaciones y en sus libros, el comisionado Molano hacía énfasis en la importancia de tener una mirada territorial sobre la historia del país y sobre la historia del conflicto armado y narrar la historia en el protagonismo de las voces de los sectores y territorios más victimizados, excluidos y silenciados. Él y la comisionada Ángela Salazar nos convocaron a mirar el revés de la historia de la guerra. Como el mismo Molano escribió, la historia no es algo que ya pasó y sobre todo que ya les pasó a hombres notables y célebres. No, es mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanza. No se necesitan documentos acartonados y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico. La historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima. Una amiga mía decía que la verdad es la prostituta del paseo. Todos quieren la verdad, pero todos ¿a qué precio? En la guerra, pues, eso es lo que ha pasado. Cada parte tiene su versión de la guerra, su versión del enemigo, su versión de la verdad. Y esas verdades van a encontrarse en lo que nosotros vamos a hacer. Y lo que nosotros vamos a hacer y tenemos que hacer es elaborar y construir una verdad que las cobije a todas, que las contenga, pero no las absorba.
En este ensayo introductorio, nos proponemos presentar los resultados generales de la investigación sobre las dinámicas territoriales del conflicto, es decir, sobre las dinámicas históricas y espaciales de la compleja relación de los grupos armados con los territorios en los que han tenido presencia. El diseño de la investigación, que se concretó en el proceso de despliegue territorial de la comisión, tenía como base la comprensión de que los actores armados no actuaron sobre espacios vacíos, sino que entraron en relación e interactuaron con actores territoriales, las estructuras de poder regional, los sistemas de autoridad local o participación política, el funcionamiento de las instituciones del Estado presentes en los territorios, las dinámicas económicas de las regiones y la cultura. Como lo indica el documento de lineamientos metodológicos, escuchar, reconocer y comprender para transformar. Para la comisión, lo territorial aúna lo social, el espacio compartido por poblaciones y las distintas formas de vida de la naturaleza. El territorio se refiere a la historia social de un lugar y en ese sentido al conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes sobre el espacio. Como nos lo dijeron muchas veces en las regiones, el territorio es el lugar por el que camina la vida, es igual a la cultura más espacio natural. El territorio es el lugar por donde corre el pensamiento detrás de los espíritus buscando el buen vivir. En el territorio también se expresa la heterogeneidad de los actores regionales. En el espacio concurren y se superponen diversas territorialidades, relaciones sociales sobre el espacio, disputas por el poder o alianzas, intereses, percepciones, valoraciones y actitudes diferentes que generan relaciones de cooperación o conflicto. En ese sentido, el territorio no es únicamente un espacio físico delimitado que se reduce a sus cualidades geográficas y ecosistémicas, sino que corresponde a un proceso de construcción social de sentido de los espacios. Sus límites geográficos se reconstruyen permanentemente y responden a la apropiación simbólica de una colectividad, sus representaciones sociales, construcciones culturales y demarcaciones políticas, económico-productivas y afectivas. Por eso, los territorios pueden desaparecer y transformarse, aunque los espacios físicos correspondientes continúen inalterados. En consecuencia, en su trabajo misional, la Comisión asumió el territorio como un proceso construido, subrayando su condición dinámica, su heterogeneidad y el reconocimiento de sus fronteras como móviles y fluidas. Dinámicas territoriales del conflicto. Hoy yo soy tu canto, yo soy el perdón, soy la convivencia, reconciliación. Yo soy la esperanza, yo soy la verdad. Yo no tengo dueños, yo soy libertad. Soy Colombia entera, soy pluralidad, soy la voz de todos, yo soy la verdad. Como lo muestran las historias territoriales presentadas en este tomo, la violencia del conflicto armado interno no cubrió homogéneamente ni con igual intensidad la geografía del país. Al contrario, la presencia de la confrontación armada ha sido diferenciada territorialmente y se ha transformado en el tiempo, conforme al estilo y nivel de la integración de las regiones y subregiones a las dinámicas del desarrollo nacional y su difícil articulación con las dinámicas políticas nacionales. Teniendo presente aquello, este capítulo busca presentar una lectura integradora de las historias territoriales que ayude a entender la presencia e intensidad diferenciadas de la violencia en los territorios, ubicando núcleos conflictivos que explican por qué ha sido tan difícil la consolidación de la paz, la democracia y el buen vivir en los territorios. Con base en esa lectura, presentamos una reflexión sobre el modelo de ordenamiento territorial que necesita el país para avanzar con audacia en la reducción de las desigualdades territoriales y promover dinámicas virtuosas de crecimiento económico y democratización del poder político a nivel territorial.
La comisión ha sido testigo de experiencias e iniciativas de construcción del Estado y de acuerdos para el desarrollo a nivel territorial que son coherentes con las visiones y condiciones sociales, económicas, históricas y culturales que tienen los territorios, y que muestran caminos viables para reducir la pobreza y la desigualdad, armonizar el desarrollo con la sostenibilidad ambiental, aprovechar el potencial productivo de las regiones y avanzar en la descentralización. En el tiempo en que Alfredo Molano nos acompañó como comisionado, insistió en identificar y comprender las continuidades y transformaciones de las formas en que operaron los grupos armados, pero sobre todo nos invitó a poner atención a las configuraciones del poder social, político y económico. Nos llamó permanentemente a seguir la pista de la exclusión social y política que puede rastrearse desde el inicio del proceso de construcción de la nación y que ha generado conflictos sociales permanentes, algunos de los cuales han sido armados. Con esto en mente y con base en el esclarecimiento alcanzado en el proceso de investigación desarrollado en las regiones, la comisión identificó los conflictos por la tierra y el desarrollo rural, los déficits de representación política de los sectores populares, especialmente los campesinos y de los territorios, y los efectos del narcotráfico sobre las dos situaciones anteriores, como ejes explicativos de la persistencia de las desigualdades territoriales y de la violencia en los territorios. Para la comisión no existe una sola explicación o teoría que permita entender las dinámicas territoriales del conflicto armado, y por esa razón acude a una lectura integradora de ellas, a través del análisis del modelo territorial del Estado. El modelo territorial del Estado. El conflicto armado interno está plenamente relacionado con el modelo territorial del Estado. Las lógicas de gobierno territorial heredadas de la colonia han permanecido en medio de disputas entre élites progresistas y retardatarias durante la vida de la República y han sido funcionales a la guerra. El predominio del capital privado sobre la acción estatal en los territorios, la consecuente consolidación de poderes regionales con autonomía relativa para el gobierno, a pesar del pretendido centralismo, y un gobierno indirecto del Estado a través de poderes locales y regionales, han determinado no solo los niveles de integración e inclusión de diversos territorios del país y de las clases populares al proyecto nacional, sino también los conflictos por la tierra y las dinámicas territoriales de la guerra. Varias de estas lógicas ayudan a explicar la manera como se conformaron los partidos conservador y liberal durante las guerras del siglo XIX, funcionando como federaciones suprarregionales de redes locales y regionales de poder que sirvieron como intermediarias entre las regiones y el Estado central. Los partidos tradicionales, conservador y liberal, garantizaron la interacción, alianzas y pactos por el desarrollo entre los grupos de poder de las diversas regiones y las élites o caudillos nacionales, con vía de integración del territorio nacional. Esta dinámica evolucionó durante el Frente Nacional hacia una orientación más localista en la que las élites regionales ganaron autonomía y capacidad para imponer sus demandas. El traslado de la competencia política al interior de los partidos y el juego de facciones consecuente generó el alcance modesto e incluso el fracaso de las reformas sociales que se propuso el Frente Nacional como estrategia para pacificar el país y frenar el avance del comunismo, al mismo tiempo que se mantenía la sostenibilidad de la paridad en la repartición del poder y el silencio sobre las responsabilidades de la violencia anterior. Este modelo de integración territorial de corte elitista limitó la inclusión política de territorios y grupos subordinados o clases populares, especialmente en la ruralidad colombiana y las periferias urbanas, a mecanismos, por supuesto, de adscripción clientelista. En efecto, parte de las dificultades del Estado para responder adecuadamente a las tensiones producidas por la urbanización y la expansión de la frontera agraria durante la primera mitad del siglo XX pueden explicarse por la importante incidencia en los espacios de decisión nacional de las élites regionales, especialmente de aquellas cuyo poder estaba vinculado directamente a la propiedad de grandes extensiones de tierra, y por la mediación que las redes clienteleras de los partidos han hecho históricamente entre los ciudadanos y el Estado. Las coaliciones inestables de los poderes locales y regionales con los grupos de poder a nivel nacional, sustentadas en las lógicas clientelistas de relación con la ciudadanía, no solo ha determinado las posibilidades de avance o los límites de las reformas sociales y los procesos de paz, sino que también han incidido en el modelo de poblamiento e integración por colonización de las regiones periféricas y, en esa medida, en la inserción de la violencia de los diferentes territorios. Regiones como la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico y la frontera nororiental, entre otras, distanciadas de los centros de poder del sistema político, no alcanzaron niveles de poblamiento suficientes a pesar del crecimiento de la densidad poblacional como resultado de los mismos procesos de colonización,
para generar incentivos a las élites políticas para dotarlas de bienes públicos, y cuando lo hicieron, en ellas se reprodujeron las mismas lógicas clientelistas del poder. En consecuencia, muchas de estas regiones han tenido una presencia débil e inefectiva del Estado, centrada además en una concepción de seguridad para la guerra insurgente contra insurgente, cuyo objetivo central es la búsqueda y eliminación del enemigo, al que se asimilan las poblaciones y territorios en los que nacieron y se insertaron las guerrillas o aquellos que se oponen a la lógica de acumulación de riqueza y poder hegemónicos. La paradoja es que la inserción de las guerrillas en estos territorios y los niveles de legitimidad que alcanzaron especialmente durante la segunda mitad del siglo XX se explican en parte por las condiciones de desprotección y abandono de esas comunidades y territorios. Como resultado de este modelo de ocupación e integración territorial que se desarrolló en el país, la jerarquización y desigualdad entre las regiones aumentó. Las historias regionales que componen este tomo muestran contundentemente que el conflicto armado obedeció a lógicas institucionales relacionadas con la ausencia del Estado y, por supuesto, con la forma concreta como adquirió su presencia. Con estos problemas aún pendientes por resolver, el proceso de descentralización que comenzó con la instauración de la elección popular de alcaldes en 1986 y se consolidó con las medidas contempladas en la Constitución de 1991, más la forma como se implementó la apertura económica, al contrario de facilitar la democratización del poder local y transformar las condiciones de pobreza e inequidad de territorios lejanos a los centros de poder, trasladó el conflicto armado a la disputa por el poder a nivel territorial y, en consecuencia, se profundizaron las desigualdades territoriales. Dada la debilidad e inefectividad de la acción estatal en la provisión de bienes públicos, entre ellos la seguridad y la justicia, se facilitó la expansión e intensificación de la actividad armada de los grupos guerrilleros y paramilitares. La relación que existe entonces entre la intensificación de la acción armada y la mayor independencia política y fortaleza fiscal de los gobiernos locales se ha manifestado en el uso de la violencia, ya sea para apropiarse de los bienes y recursos públicos, para influenciar los resultados políticos y electorales de conveniencia para los grupos irregulares o, en últimas, para consolidar su dominio territorial desde lo local. El resultado general es la exclusión de partes importantes del territorio nacional y sus habitantes de los procesos democráticos y de producción de riqueza y bienestar. A estos territorios y poblaciones les fue negado por mucho tiempo el ejercicio de los más elementales derechos de la ciudadanía y participación, pues el proyecto de Estado Nacional imaginó su geografía como fragmentos gobernados por una jerarquía que asignaba lugares de predominio a unos territorios sobre otros, convirtiendo regiones enteras en espacios marginales o periféricos, y arrojando sus poblaciones, tanto en las zonas rurales como urbanas, a la informalidad y o a integrarse a las economías ilegalizadas, como mecanismo justamente de sobrevivencia y ascenso social. En estos mismos territorios se ha concentrado principalmente la violencia del conflicto armado. En ellos se ha desarrollado la confrontación armada asociada también a intereses económicos para controlar tierras estratégicas, tanto para explotaciones agrícolas o ganaderas extensivas como para proyectos extractivos, legalización de capitales ilegales o para el control de corredores del narcotráfico. El desplazamiento de más de 9 millones de personas y la pérdida de más de 8 millones de hectáreas usurpadas o abandonadas como resultado de la violencia del conflicto armado se ha sumado a la tragedia de estas regiones y territorios que hoy mantienen niveles intolerables de desigualdad y pobreza, que hoy siguen siendo factores de persistencia de la violencia tras la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Cuando se sabe la verdad, entonces la persona que está diciendo que ha cometido el delito se está reconciliando con él y está perdonándose a sí mismo.